La mortalidad. Acá lo que usted preguntaba, que después lo vamos a abordar porque acá no estamos para sacarle el cuerpo a la jeringa. La mortalidad en el año 2020, es bueno decirlo también, que tuvo 2.167 menos muertos que en el año 2019. 2.167 menos muertos, 32.640 contra 34.807. Entonces, acá no podemos ver las fotos, señor Lumière, si estuviera en la sala, sino tenemos que ver la sucesión de fotos que generó el cine. Veamos desde el inicio de la pandemia hasta que la pandemia se termine. Y ni siquiera es ahora el corte, y ni siquiera es a final del 2021, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, señora presidenta. Estos datos, a continuación, están publicados con fecha 1 de julio en el Coronavirus Resource Center del Johns Hopkins y muestra el ranking mundial de los 25 países con mayor mortalidad. ¿Y dónde está Uruguay ahí, señora presidenta? ¿Cuál es el gráfico de la vergüenza? Esta es la distribución de mortalidad por cada 100.000 habitantes por país americano, que nos duele decir que tenemos esa cantidad de muertos, pero también tenemos que decir, en defensa de lo que afirma el señor senador Olesker, tenemos un muy buen sistema diseñado para hacer llegar en tiempo y en forma los certificados de deceso o de fallecimiento en formato electrónico, en forma inmediata y en forma transparente, como ha sido este gobierno. Si fuéramos un país de Europa, estaríamos en el puesto 21 de 45 y no tienen la P1, y no tienen de vecino a Brasil. Y tenemos al Reino Unido, y tenemos a Francia arriba, tenemos a Portugal, a España, a Italia. Compárenos con el que quiera. Nos quiso comparar con Hungría, no fue al azar. Es el país que le está yendo mejor. Es cierto, también está en el país verde en vacunación. Es cierto. Pero si estuviéramos en Europa y sí la P1, que ahora enfrentan la Delta, quisiera ver un paralelismo, estaríamos en el puesto 21-45. Siguiente. La distribución de letalidad por país americano, estaríamos en el puesto, no estaríamos, en el puesto 22 de 26 en América. Señor. Vergüenza. Siguiente. Mostramos Europa y mostramos letalidad en América, ¿no? ¿O me quedó algo? Ah, falta Europa. La letalidad por país europeo, si estuviéramos en Europa, estaríamos en la letalidad 29 de 45 países. No estamos en Europa. No calificamos como una economía del primer mundo. Sin embargo, estamos en un honroso 29 lugar en 45 países. Acá no hubo un Estado que se borró de la pandemia. Aquí hubo un Estado presente. Se fortaleció la capacidad de diagnóstico, promovimos el convenio con el Pasteur y la UDELAR. Es muy anecdótica la forma en que lo hicimos, que no lo pudieron hacer para, por ejemplo, el dengue en administraciones anteriores, porque no les daban las muestras de sangre, señora presidenta. En mi caso tuve que ir personalmente al Laboratorio de Salud Pública a retirar esas muestras para que el Instituto Pasteur las tuviera. Si no, no tendríamos test diagnóstico. Y si no, no tendríamos independencia diagnóstica en PCR, como se ha dicho. Y eso es importante que hoy se sepa. Rompimos las chacras. Además, llegamos a 27 laboratorios de bioseguridad de nivel 2. Para fin de año vamos a inaugurar un laboratorio de seguridad 3 con el UDELAR en el norte del país, que implica el manejo del virus vivo. Ese ha sido uno de los pedidos de información pública. No se ha aislado el virus vivo acá. No hay laboratorio de seguridad biológica a nivel 3, pero lo va a haber a fin de año, de la mano de los profesores de la UDELAR en Salto. El aumento de la capacidad hospitalaria de cuidados críticos. Si hubiéramos estado con 625 camas de CTI como tomamos, estaríamos en el horno. En el horno. Y esa hubiera sido una omisión imperdonable. Y no lo fue porque nosotros duplicamos las camas de CTI. Generamos 1.069 camas totales más 70 camas de unidades respiratorias agudas, generando 1.202 camas en total. Para los privados se las vendimos por mecanismo de cesión FONASA. A los públicos se los entregamos.
¿Saben cuántos equipos de respiradores compramos a través del Fondo Coronavirus? Que nunca faltó un recurso material de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para hacerle frente a la pandemia. Cuando hubo un recurso sanitario exigido o pedido, allí estuvo el respaldo y la continuidad del Ministerio de Economía y Finanzas, que por suerte estamos compareciendo hoy juntos, porque siempre hubo sinergia. No como se pretende establecer una dicotomía y un falso dilema de oposición entre salud y economía y salud. Dice ahí, compra respiradores 200 es 2021. Se compraron 200 más en el año 2020, de los cuales, en virtud de la escasez y de la especulación de algunos, hicimos un llamado a través de la UCA, 50 fueron carros de anestesia, porque los analistas nos decían que podían fungir como carros respiradores. Y así fue. Pero tal fue la cantidad de equipos que tuvimos que finalmente los carros de anestesia fueron usados como carros de anestesia. Es así. 354 accesos a la información pública en plena pandemia. Hemos dado respuesta a 57 procedimientos y comunicaciones de Institución Nacional de Derechos Humanos, que quiero destacar una cosa que se omitió decir en el plan de vacunación por el señor subsecretario, que hemos recibido una distinción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ser el primer país del mundo que vacuna a gente que es inmigrante sin documentos. En recursos diagnósticos aportamos los test antigénicos, además del PCR. En recursos terapéuticos, algo de lo que no se habla, no se dice, no se habla. Algún intensivista habló por allí. Pero hicimos una gestión estatal única. Gestionamos los fármacos críticos, más de 2 millones de ampollas de midazolam, atracurio, fentanilo, rocuronio, midazolam, diazepam, norepinefrina, adrenalina, que permitió que ningún uruguayo quedara sin su medicamento. Bien. Hicimos la gestión del oxígeno. Cuando Argentina nos bloqueó el ingreso de oxígeno, los tanques de oxígeno, los trajimos de Chile. Hicimos gestiones ante Anvisa y tenemos que reconocer el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos apoyó permanentemente con ese tipo de gestiones. Instituimos el tratamiento con plasma convaleciente de COVID, instituimos al mismo día que la FDA el tocilizumab para evitar ingresos en casos específicos a CTI, en curso y programada, prevacunal y posvacunal, transversal, con estudio de población, antes de vacunarse, después de vacunarse a los 15 días, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses.